antes de darles el título del tema de hoy, quiero leerles Filipenses capítulo 3, versículos del 18 al 20. Y dice así: como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Entonces, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Su destino cuál es? Es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, hay dos polos opuestos. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y el Señor Jesucristo. Entonces, basado en este versículo, el título del tema de hoy es doble ciudadanía. Y para comenzar, quiero hablar de qué es la ciudadanía. La ciudadanía es una condición, es la condición de un ciudadano que pertenece a una comunidad. Y si usted está tomando nota, quiero que resalte esas palabras: condición y pertenecer. Yo tengo una condición que me habilita para pertenecer a una comunidad. Y esta palabra de ciudadanía hace referencia a una característica, a un derecho de un ciudadano, que tiene que tener algo, y es estar radicado, habitar, permanecer en una ciudad. ¿Y qué es un ciudadano? Pues una persona que se considera como un miembro activo en un estado, tiene ciertos derechos políticos, pero también está sometido a unas leyes. Ahora, en este pasaje que leí de Filipenses, Pablo nos dice que nosotros ahora, antes no, ahora somos ciudadanos. ¿Pero ciudadanos de dónde? Ciudadanos del reino de los cielos. El reino de los cielos es invisible, gobierna a aquellos que tienen una condición. Yo les dije que ser ciudadanos es una condición. Entonces, en el reino de los cielos hay un gobierno y ese gobierno es ejercido sobre aquellos que tienen una condición. ¿Cuál condición? La condición de ser hijos de Dios. Aquellos que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador, o sea, su Señor ya me habla de un gobierno. Cada persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador entra a formar parte de ese reino, se convierte en una extensión del mismo. Cada persona que es sanada, que es liberada, es una extensión del reino de los cielos. Si usted es como yo y ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, entonces es parte del pueblo de Dios, que está llamado y capacitado para vivir bajo su gobierno y su bendición. Bueno, ¿y qué es vivir bajo su gobierno? ¿Qué significa eso? Significa cumplir con sus principios. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: alabamos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Y en Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Pero ojo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia que vino por medio de Jesús nos cambia la condición. Es la que nos permite ser parte de ese nuevo reino. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esos ciudadanos que viven bajo las premisas de este mundo, gobernados por cosas como la avaricia, los deseos, la necesidad de autosatisfacer pues mi yo. Ahora somos hijos de un rey y estamos en ese proceso de vivir bajo esa nueva condición. Estamos aprendiendo a usar esa autoridad, porque como hijos de Dios tenemos una autoridad. Estamos siendo transformados ¿mediante qué? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Estamos en un proceso de asimilar que por nuestras venas ahora corre sangre real, sangre de reyes. Después de años, cada uno tendrá un diferente número de años, pero años y años de estar acostumbrados a vivir
de otra manera, como mendigos, tal vez rechazados, abandonados, maltratados, despreciados. Pero la buena noticia es que ahora podemos acceder, o sea, entrar, acercarnos a ese reino de los cielos. Les quiero contar a todos que Felipe, mis hijos y yo ya llevamos varios años viviendo aquí en Canadá. Y desde el 2014 teníamos el derecho a aplicar para la ciudadanía, porque ya llevábamos viviendo aquí el tiempo considerado prudente por el gobierno para demostrarles que nosotros éramos admisibles a aplicar para esa ciudadanía. Y bueno, por cuestiones de movernos de un lado para otro, postergamos el pasar esos documentos para tener la ciudadanía. Y hace como 6 meses pagamos un monto que exige el gobierno de Canadá para hacer la aplicación y todos los documentos. ¿Cuáles documentos? Muchos documentos que ellos exigen para hacer ese estudio de nuestro caso y que ellos puedan determinar si nosotros somos admisibles o no. En el caso de que seamos admisibles, tenemos que presentar un examen. En ese estudio que nos verifican absolutamente todo, antecedentes, ingresos, cuándo llegamos a Canadá, dónde hemos vivido, cuántas veces hemos salido del país, días exactos, a qué salimos, cuántos días, cuánto dinero hemos ganado, la prueba de que hemos dado al gobierno lo que le corresponde, cómo nos hemos comportado, qué nivel de idioma tenemos. Y bueno, después de ellos estudiar todo eso, nos mandan una carta diciéndonos sí o no pueden presentar un examen. Y en ese examen nosotros tenemos que sentarnos a escribir que conocemos los derechos, los deberes como ciudadanos, que conocemos la política, la historia, en fin, todo acerca de Canadá. Palabras más, palabras menos, demostrar que nosotros cumplimos con una serie de requisitos que nos habilitan para adquirir ese estatus de ciudadanos canadienses y a su vez asumir las obligaciones que eso conlleva. Asimismo, pero a un nivel mucho mayor, a un nivel superior y sin desplazarnos físicamente, sin pagar nada, porque ya Jesús todo lo pagó en la cruz, sin un estudio de caso, nosotros, tú y yo, fuimos admitidos para formar parte de su reino. Pero en ese reino es necesario un conjunto de características que nos permiten ser parte de él. Jesús que sí es Dios hecho hombre, pagó el precio más alto en la cruz, pero hay un camino que cada uno de nosotros debe recorrer, por supuesto con Él, por supuesto que tomados de su mano, pero necesitamos recorrerlos. ¿Hay beneficios al abrazar esa nueva ciudadanía? Sí, por supuesto que hay, muchos, pero también nos son demandadas cosas. Si bien la puerta se abrió por gracia, por el amor del Padre a través de la cruz, también es necesario que nosotros adoptemos, abracemos, tomemos la paternidad de Dios y entonces comencemos a vivir acorde con sus principios. Una vez, relativamente recién llegados, la policía nos paró. Fue muy chistoso porque estábamos en un semáforo. Acá la policía anda buscando a quién ponerle tickets o partes, no sé cómo les digan en su país, multas. Y yo le dije a Felipe, ese policía, ¿a quién estará buscando ponerle multa? Cuando giramos, pues era nosotros, nos prendió las luces. Entonces cuando ellos prenden las luces, automáticamente uno se tiene que ahorillar. Y para hacer la historia corta, nos puso una multa porque resulta que algo que aquí es como el seguro obligatorio en Colombia, lo que se exige para que el carro pueda rodar, aquí se paga por la fecha de cumpleaños del propietario del vehículo. Y nosotros creíamos que era como en Colombia, una vez al año, y nosotros habíamos comprado el carro hace poco. Entonces el señor nos pidió los papeles, nos dijo, mire, está vencido este documento, les voy a poner su ticket. Y no lo puso. Caro, sí, nos tocó ir y pedir que nos lo dejaran pagar por cuotas porque hasta hoy me duele esa parte, era carísimo. Entonces el policía no dijo, ay, vengan, ustedes están recién llegados. No, ni más faltaba, no sabía, no se preocupen, yo se los perdono y bueno, la próxima vez sí se los coloco. Bienvenidos a Canadá. No, usted incumplió una ley, venga, le pongo su ticket y vaya y lo pague. Entonces, obviamente que dolió, pero la verdad es que quienes tenían la responsabilidad de informarse, de leer cómo funcionan aquí las cosas, ¿quiénes éramos? Nosotros.
Nosotros éramos los responsables. Y muchas veces, como hijos de Dios, nosotros recibimos sus bendiciones, un hogar, un salario, y no cumplimos diligentemente con nuestra responsabilidad de ir a la fuente, que es su palabra, para administrar correctamente aquellas cosas que Él nos ha dado. Otra buena noticia es que Jesús nos lleva de su gracia. Él ya pagó las multas en la cruz del Calvario y Él hace nuevas todas las cosas. ¿Para qué? Para que tengamos derecho al perdón, a la misericordia, una nueva oportunidad. Pero vivir una nueva ciudadanía implica dejar muchas cosas atrás. ¿Qué son esas cosas que necesitamos dejar atrás? Formas de pensar, costumbres, personas, muchas veces, rutinas, prioridades. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice: desháganse, quiten, despójense de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. O sea, nos están pidiendo dos formas de vivir, un antes y un después, que está corrompida. Esa antigua manera de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase, vístase, tome la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, para que tú y yo podamos abrazar nuestra nueva condición, para vestirnos con el traje nuevo y limpio, hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos despojarnos. Palabra clave: despojarnos. ¿De qué necesito despojarme? Deshacernos de esas cosas viejas. ¿Qué es lo viejo? Lo que traemos del mundo, su forma de pensar, sus principios, sus valores, dolor, falta de perdón, pagar mal por mal, vivir enfocado en mí mismo, en mis necesidades, y la lista es bastante larga. Y ya que estoy haciendo la analogía de nuestra condición de inmigrantes, quiero decirles que hoy es muy normal, y sé que muchos lo saben, muy frecuente, que queramos dejar nuestra nación. Las nuevas generaciones en países como Latinoamérica no encuentran oportunidades en el país. Piensan que en otro país, el cual tiene otro gobierno, el cual tiene otros valores o una cultura diferente, un modo de vida diferente, les va a ir bien, que allá sí habrán formas de lograr sus sueños. Y en ese deseo están dispuestos a pagar ¿qué? A pagar un precio muy alto, que efectivamente al estar aquí les puedo decir que así es, se paga un precio muy alto. Se deja la familia, se deja padre, se deja madre, hermanos, amigos, hasta la profesión, porque en casos como el mío la profesión no se puede ejercer. Se deja la cultura, se dejan miles de momentos valiosos con las personas que amamos, y ese es un precio que muchos están dispuestos a pagar, y como yo hemos estado dispuestos a pagar. ¿Y por qué? Por algo temporal, por algo que no tiene punto de comparación con el reino de los cielos. Cambiar de país sí exige muchas cosas, es un precio alto, pero yo no puedo comparar Colombia versus Canadá con cualquier ciudadanía versus ser parte del reino de los cielos. ¿Queremos a Dios? Queremos su favor, porque ¿quién no quiere recibir bendiciones, su favor, su ayuda, su protección? Pero no queremos emigrar. O sea, no queremos dejar esa vieja manera de vivir, ese viejo gobierno, para acoger y someternos, palabra clave, someternos al nuevo, ese nuevo que tiene beneficios que trascienden esta vida. Tal vez, y creo que en el caso de todos quienes estamos aquí, tal vez estamos en proceso de aceptarlo, de asumir esa nueva condición de ciudadanos del cielo, pero aún hay pensamientos, aún hay formas de actuar, de proceder, prioridades, intereses, metas, cosas en nuestro corazón que no hemos rendido realmente a Él, en las cuales no lo hemos
adoptado como nuestro Señor, áreas en las cuales seguimos vestidos de nuestra vieja naturaleza y sometidos al viejo gobierno. Entonces seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, ignorando esa ciudadanía que por gracia nos ha sido dada, por la cual Jesús pagó. ¿Es un proceso? Sí. Ahora vamos a ver en unos puntos qué se necesita. Como primer punto, yo dije que era estar dispuesto. Estar dispuesto me habla de que esto es una decisión, es una actitud, un proceso. Estar dispuesto es una decisión, es una actitud, es un proceso que comienza cuando hemos aceptado a Jesús, pero que no se queda ahí, sino que requiere tres cosas que son perseverancia, disciplina y consistencia. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es continuar. Si ustedes piensan en perseverancia, háganse la imagen mental de una persona que lucha por llegar a la meta a pesar de todos sus obstáculos. Es continuar a pesar de las circunstancias. Por más que el mundo muchas veces quiera callarnos, nosotros ¿qué hacemos? Perseveramos para avanzar en el reino. Perseverar es no temer a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Es creer a pesar de, y ese a pesar de escriba lo grande, porque a veces ese a pesar de viene y aplasta nuestra fe, nos hace desfallecer, nos hace, como decimos en Colombia, tirar la toalla. Segundo, dije disciplina. La disciplina no es fácil, generalmente duele, cansa, no dan ganas, pero produce mucho fruto. La disciplina se adquiere cuando nosotros menos ganas tenemos de hacer lo que debemos de hacer para ejercitar algo. Entonces, la mejor imagen que creo que les puedo dar es cuando uno no quiere ir al gimnasio, cuando uno no quiere hacer ejercicio, pero sabe que le toca. Yo no sé, esos grandes deportistas, atletas, modelos, cuántos días se levantarán y dirán, uy, estoy que me voy al gimnasio. Pero la disciplina es, no quiero, no tengo ganas, no me place, pero me voy a parar porque miro el resultado, miro la meta, allá donde estoy dirigiéndome. Eso es lo que realmente importa. Y si en el hacer ejercicios para tener el músculo en la condición que necesito tenerla, requiero disciplina, también en la fe. La fe es un músculo que si no se disciplina, o sea, que si no se usa con perseverancia, si no se usa en todo tiempo, si lo dejo ahí en reposo porque hoy no tengo ganas, se oxida, se atrofia. Y cuando viene la prueba, ¿cómo nos encuentra? Pues débiles, porque no lo hemos ejercitado. Es por eso que es necesario tener disciplina capacitándonos en la palabra, en la oración y en la comunión de la iglesia, porque nunca vamos a saber cuál es el día, cuánto necesito hoy, qué medida de fuerza. No lo sabemos. Y tercero, les dije consistencia. Entonces, primero voy a decir qué es. Consistencia es una cualidad. Es la cualidad de la materia que le permite resistir sin romperse ni deformarse. La consistencia le permite a algo mantenerse estable, coherente. Yo soy consistente cuando a pesar de me mantengo estable, coherente con lo que digo, vivo y encuentro en la palabra. Y dice que no desaparece fácilmente. Entonces yo, para que se dieran una imagen gráfica, a mi hijo le gusta hacer harto ejercicio. Entonces vienen estas bolitas que son pesas, creo. Eso tiene ahí una medida de fuerza. Entonces, si yo quiero, digamos que deshacer la forma, ¿sí? Cambiarle la forma a esto, pues es fácil porque es de baja resistencia. Yo no tengo mucha fuerza, siempre le pido a mi esposo que me abra los frascos, pero aquí pueden ver. Pero entonces tiene otra. Luego me pedirá que le compre otras más duras. Esta, ya con mis dedos, no la puedo doblar tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de resistencia mayor.
es más consistente, podríamos decir. Asimismo, empezamos con una fe así, pero necesitamos llegar a un nivel de consistencia donde nuestra fe sea así y mayor, porque hay niveles mayores. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo está tu consistencia en la fe? ¿Estamos siendo coherentes con lo que Dios nos muestra en su palabra y lo que vivimos? Una característica importante es que resiste, no se rompe, no se deforma. Entonces, los que estamos dispuestos a perseverar en la fe a pesar de la circunstancia, que somos disciplinados, que nos disciplinamos en nuestra fe para que crezca de una forma consistente, estamos resistiendo como esta bolita azul, ¿a qué? A la presión del mundo. Vean mis dedos como la presión del mundo. No se rompe, no se deforma, continúa ante las dificultades, ante la influencia del mundo y tiene coherencia entre la palabra y su manera de vivir. Y aquí les voy a poner en una diapositiva y voy a esperar 2 segundos para que quien no tomó los apuntes lo pueda anotar. Porque quiero que tomen esos apuntes y que cada uno, por favor, se tome el tiempo en la semana de revisarlos. Necesitamos, Jesús nos abrió la puerta, tenemos acceso, necesitamos urgentemente aprender a vivir, crecer, pasar de la ruedita naranja a la azul y luego a otra superior en ese reino de los cielos. Espero que hayan podido tomar nota y ahora voy a pasar a ese segundo punto que tengo ahí anotado, que es usar lo que tengo. Y para esto voy a leer Efesios capítulos 4 al 16. Y dice así, pero espérenme un momento, tomo agua. Dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Cada uno de nosotros ha recibido. Ese ha recibido ya pasó, no dice va a recibir. Ha recibido los dones que Cristo Jesús le ha querido dar. Y salto al versículo 11, dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros a ser pastores y maestros. Así, y lo que puse en letra de otro color es porque es importante, palabras claves. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo ¿de qué? De servicio. Cuando yo hablo de servicio no estoy hablando de mí, estoy hablando de mirar afuera, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. ¿Qué es la edad adulta? Aquí me lo explica, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de pensar y que son arrastrados por el viento. Es que no me llegó, es que no me pasó como quería, es que esto es muy difícil, de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Tú y yo somos una parte, estamos involucrados, nos concierne. Y cuando cada parte, tú y yo, funcionamos bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Todos hemos recibido dones. Vuelvo con el versículo 7. Todos hemos recibido dones. Hemos sido capacitados en Cristo y por Cristo. ¿Quiénes? Todos. Necesitamos que conforme a como Él nos los quiso dar, empecemos a usarlos. Ay, que si son pocos. No, que si son muchos. No, pero es que tal pastor. No, pero es que tal ministro. No. A mí que me dio, yo que tengo, ¿cómo lo estoy usando? ¿Qué voy a hacer con eso que Él me dio? Recordemos la parábola de los talentos que está en Mateo 24,
25 del 14 al 30, y no la voy a leer. Pero ¿qué nos cuenta esa parábola? ¿Qué nos deja? Al que tiene 1 le va a pedir cuenta por 1, y al que tiene 2 por 2, y al que tiene 10 por 10. Ocupémonos de lo que tenemos hoy, de lo que Él nos ha dado, de dar un buen uso, porque de eso vamos a dar cuenta, de lo que hacemos hoy con lo que tenemos hoy, y de eso va a depender qué tanto voy a tener mañana. Esos dones son para desarrollarlos, sí, pero necesitamos empezarlos a poner al servicio de otros, porque solo a través del servicio es que crecemos. Dice el versículo 12 y 13 de ese pasaje que leí de Efesios 4, que ahora la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: hizo esto Jesús para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados. O sea, ¿qué hizo? Nos capacitó, nos dio lo necesario. ¿Para qué? Para servir y para dar instrucción a los creyentes. Y dice luego: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos hace falta. Seremos perfectos como lo es Cristo. Pero me encantó esto porque dice que solo cuando yo sirvo, cuando yo uso lo que Dios me da un resultado. Me dice, hay unión, pero también dice que llegaré a tener todo lo que me hace falta. Aquí vemos bendición. Nada nos va a hacer falta mientras nuestros intereses estén en pro de dar nuestra vida a favor del reino de los cielos, de vivir alineados con esa voluntad del Padre, ¿sí? Que sea realmente Él el centro de nuestra vida y que todas las demás cosas vengan por añadidura. Tercero, si tomaron apuntes, es someterse. ¿Qué es someterse? Es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, en este caso de Dios, sin oponer resistencia. Cuando nos sometemos a Dios y a sus principios, aceptamos su voluntad. Y como a la mala, no quiero, me toca, no, como un acto voluntario, es una decisión. Como Jesús cuando fue a la cruz, Él fue porque así lo quiso, él tomó su decisión, sabía que era la voluntad del Padre. Y cuando digo que así lo quiso en obediencia, en su espíritu, porque tal vez su carne le decía no y no y no. No porque nadie lo obligara, no porque eso lo fuera a hacer rico, no, lo hizo por obediencia. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús, dejamos a sus pies el yo. Como lo mencionaba antes, lo que antes tenía valor para mí ahora comienza a tener un nuevo lugar en mi corazón o a salir de él, porque acepto sus valores, porque acepto sus intereses, sus deseos y los abrazo como propios. Ahora son míos, no son los intereses de él, son mis intereses. Y como punto número 4 puse dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Bueno, sé que muchos, si no todos, hemos llegado aquí a los pies de Jesús por una necesidad. Y está bien, en esencia Él es nuestra necesidad más grande. Él puede suplirlas todas y las circunstancias de la vida han sido solamente un medio para entender, para vivir, que Él es nuestra plenitud. Pero ese fue un inicio, esa fue la primera etapa. Ahora, al nosotros ser adoptados como sus hijos, necesitamos ponernos manos a la obra en conocer todo acerca de su reino, para poder ser esos hijos que con identidad se hacen cargo de las cosas de su papá. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, no son cosas, son personas que necesitan una mano, un oído dispuesto, un consejo sabio, una llamada, un acompañamiento, una muestra viva del amor de Cristo, un perdón, una reconciliación, que se rompan cadenas de amargura. Estamos llamados a hacer luz, a alumbrar. La luz está en nosotros y necesita ser expuesta para cumplir el objetivo. Pero si yo no entiendo esa necesidad de exponer esa luz, voy a seguir, como dice la palabra, allá guardándola debajo de una lámpara donde no cumple su objetivo, de una mesita donde no va a cumplir su objetivo. En Mateo 9, versículos 35 al 38, Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de la región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Él sanaba toda clase de enfermedades y dolencias, y cuando él vio a las multitudes, dice que tuvo compasión porque estaban confundidas.
estaban desamparadas, como ovejas sin pastor. Y entonces, con ese dolor, con esa compasión, le dijo a sus discípulos: la cosecha es grande, gente con necesidad abunda, pero ¿qué pasa? Los obreros son pocos. Así que oren. ¿Por qué? Porque el Señor necesitamos que el Señor, que está a cargo de la cosecha, envíe más obreros a su campo. Esos obreros son discípulos, los discípulos que Jesús hizo y que hace a través de su palabra y que hoy lo forma a través de la iglesia. ¿Eres la iglesia? Sí. Somos tú y yo hoy aquellos que necesitamos ir y ser esa labor de obreros. Los discípulos que Jesús tuvo no fueron mejores que nosotros hoy. Ellos también estaban llenos de debilidades, pero tenían algo que es indispensable y que yo les dije en la diapositiva que por favor tomaran nota. Estaban dispuestos a servirle no a su manera, sino a la de Él, a permanecer fieles a sus enseñanzas, y en el proceso fueron pulidos, pero también fueron equipados, entendieron. Y yo le pido hoy al Espíritu Santo de Dios que cada uno de nosotros pueda entender lo que realmente es importante en esta vida. A Dios le importan nuestras necesidades, pero hay algo superior y son sus asuntos. Es el reino de los cielos, es aquellos que Jesús miró y dice: me duele, tengo compasión porque no hay obreros. Hay mies, pero no hay obreros. ¿Quién puede sentir ese llamado hoy? Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente, y ojo con esa palabra, verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y en la Nueva Biblia Viva dice: entonces Jesús le dijo a los judíos que creyeron en él: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces, ¿por qué hablé de este versículo? Porque los discípulos fueron personas, como lo dije, no perfectas, pero sí dispuestas a asumir la responsabilidad de cumplir con lo que Jesús les dijo que hicieran. Nosotros, tú y yo, hoy también tenemos un llamado de parte de Jesús. La madurez viene con asumir responsabilidades y no con los muchos años que uno lleva en la iglesia. Nosotros conocemos personas que llevan mucho tiempo asistiendo, pero que no han madurado porque no han estado dispuestos a adquirir responsabilidades. Madurez significa estar a la altura de lo que el Señor espera de nosotros hoy, en medio de nuestra realidad. Así como el día que nosotros confiamos, Él confió en Jesús para que fuera a la cruz, hoy también confía en nosotros para que con un talento, con 2, con 5, con 10, con 100, lo que sea, seamos diligentes y lo utilicemos bien, comencemos a usarlos. La invitación hoy es que dejemos de enfocarnos tanto en los talentos que tienen el de al lado, el otro, tal persona, que dejemos de estar pendientes de lo que hacen los otros, porque es necesario que cada uno se enfoque en su propio talento y comience a ocuparse de usarlos bien. En Mateo capítulo 25, versículo 29 dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Esto está al final de la parábola de los talentos. Y tendrán, ¿qué dice? En abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Recordemos que las circunstancias difíciles, las crisis, son una oportunidad para que nuestras raíces en Cristo sean fortalecidas y salgamos de ellas preparados para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Esa madurez de la que les hablo nos va a llevar además a tener más sabiduría. ¿Y quién lo dice, Adriana? No, lo dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, la primer parte. Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Hablamos sabiduría entre quienes, los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que no está hablando de eso, está hablando de la sabiduría de Dios, sabiduría que es la sabiduría del reino. Entonces hoy la idea es animarlos a involucrarse en los asuntos del Padre.
Es ser una extensión del reino de los cielos, viviendo a través del conocimiento de ese reino, porque si bien es cierto que debemos conocer las artimañas del enemigo, sí, estoy de acuerdo, aún es más indispensable que nos especialicemos en el reino de los cielos. En eso necesitamos especializarnos, conocerlo, cómo funciona, qué es, cuáles son sus principios, qué quiere Dios, qué demanda de mí, qué hay en el corazón del Padre, conocerlo a profundidad. ¿Para qué? Para que podamos vivir acordes a esa ciudadanía y no bajo los principios de este mundo. En el reino de los cielos avanzamos y nos apropiamos de nuestra nueva ciudadanía a través de un principio totalmente opuesto a la de este mundo. Cuando el mundo y su sistema te digan que no tienes tiempo, que no tienes dinero, que con tus problemas, que con tus necesidades, con tus carencias ya tienes suficiente para tenderle la mano a otro, recuerda que los principios del reino son diferentes. La realidad del reino de los cielos es diferente. El gobierno que a ti te rige es diferente. Tú y yo vivimos bajo un gobierno donde el servir, donde el amar, donde el dar, donde el entregar, el ver, el ir a alcanzar, socorrer a aquellos que nadie ve, eso es lo que trae bendición. A eso es a lo que estamos llamados. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: del mismo modo, procuren, o sea, diligentemente buscar, ocuparse, enfocarse, ustedes, que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Dar es poderoso, no cuando nos sobra dinero, tiempo, recursos. Estamos capacitados, se lo leí, somos parte de este reino y en su avance tú y yo estamos involucrados. Cada día es una oportunidad para dar y a su vez para prepararnos más. Cuando yo me iba a venir para Canadá, de hecho antes estábamos Felipe y yo viviendo nuestros primeros años de matrimonio muy felices. Un día en una reunión llegó mi prima tiene a sus 2 hermanos viviendo acá en Canadá hace mucho tiempo. Me dijo: ven ustedes, ¿por qué no aplican? Allá hay tal calidad de vida, la educación. Me presentó todas sus ventajas, pero me lo presentó desde una posición de autoridad. ¿Por qué? Porque sus hermanos, a quien ella amaba, ya lo habían vivido, habían recorrido ese camino. Ella me lo presentó de una forma que me hizo clic. Asimismo, nosotros necesitamos presentar a Jesús con esa pasión, con ese amor, con esa autoridad que nos da el camino recorrido, la fe con la que hemos atravesado las pruebas, lo que mi rostro expresa, porque en mi corazón hay fe. De esa manera necesitamos expresar el evangelio, valorando esa luz que brilla, porque nunca, cuando ella me dijo eso y me lo dijo suelto así en una reunión, jamás imaginó cuánto me iba a quedar a mí sonando y dando en la cabeza la idea de que, oiga, sí, tal vez sería buena idea emigrar a Canadá. Aún más la palabra, porque nuestra palabra es aquella que va a ir a obrar en el corazón de las personas por el obrar del Espíritu Santo. Entonces es poderosa, pero necesitamos también con nuestra vida, con nuestro testimonio, con ese fruto que damos, ir y decirle a otros: ¿sabes qué? Lo viví. ¿Sabes qué? Eso que yo tengo, quiero que también lo tengas tú, y tener la plena convicción del valor que eso tiene. Entonces, los invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tema, Padre. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, disponiendo el corazón, Señor, de cada una de las personas, como esa tierra, Señor, cuando está seca y se le pone agua y lo absorbe en toda su profundidad, que nutran sus raíces, Señor, que abran sus ojos, que absorban la profundidad y la totalidad, Señor, del amor y del llamado que tú nos haces a través de tu palabra. Señor, nos has recibido, nos has abrazado, nos has adoptado. Hoy abrimos nuestros brazos y te adoptamos a ti como Padre. Adoptamos nuestra nueva ciudadanía, Señor, con orgullo, con amor, con gratitud, diciéndote: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué te duele, Señor? ¿Qué buscas? ¿A quién necesitas que yo vaya y le dé esa palabra de aliento? ¿Por quién necesitas que ore, Señor? Tú dijiste que había mucha mies, había mucho campo, pero pocos obreros.
Y quien se siente identificado con esta palabra le puede decir: heme aquí, Señor. Tú sabes que me diste, tú me lo diste, Jesús. He aquí mis dones, he aquí mis talentos, he aquí mi tiempo, mis recursos, mi casa, mi voz, mis brazos. Pero te quiero ser útil, Señor. Quiero que el día que me presente ante tu presencia, yo pueda ver que me dijiste: bravo, bravo, siervo fiel. Hiciste lo que quería que hicieras. Hiciste con ese talento, los 2, los 5, lo que yo quería que hicieras. Que nuestros días, Señor, sean vividos sabiamente, que podamos descubrir, y yo oro, Señor, porque ese secreto tan poderoso del reino de los cielos pueda ser una realidad en la vida de cada uno de quienes estamos aquí. Dar, entregar, servir, mirar al otro, extender nuestra mano, Señor, y poder sentir esa compasión que dice la palabra que Jesús sintió, que nos sintamos identificados con la identidad de lo que es con mi papá, es conmigo, lo que a mi papá le importa, a mí me importa. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que busquemos tu reino, Señor, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y esa añadidura no es pequeña, esa añadidura no es escasa, es grande, es poderosa, es abundante como tú lo eres, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y vamos a continuar alabando.